todos los hermanos, hermanas en todo el mundo. Programa de la Iglesia La Luz del Mundo. Este programa lo transmite HPTV Internacional. Y a todos, a todas les damos la más cordial bienvenida. A algunas personas también que ven este programa. Para todos, mi deseo es que la paz de Dios, la gracia de Cristo Jesús, sea con cada uno de mis hermanos. Bien, este programa, decíamos, es transmitido por HPTV Internacional. También transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times. También transmiten, son repetidoras que transmiten los programas de HPTV Internacional. Bien, es nuevo horario para todos los hermanos que nos ven en todo el mundo. De aquí en adelante, el horario que se va a manejar para este programa Vivencias con tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez es todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México. Allá en el Pacífico es una hora antes, sería a las 8 de la noche. Y allá en Los Ángeles, todo el oeste de Estados Unidos, sería una hora, hermanos, más todavía antes. Ya para acá, para el este, pues en muchas partes de la República y otras naciones, Estados Unidos, es una hora más, o sea, ya sería una hora adelante. Bien, hoy estamos en el mes de febrero del año 2022 y 2023 y queremos en este año 2023 empezar el mes de febrero hablando, hermanos, del nacimiento de un gran apóstol de Jesucristo. Se celebra el día 14 de febrero. Es el próximo martes, ya el día 14 de febrero, y como una bendición para la celebración de ese día, el nacimiento del apóstol Samuel Joaquín, va a haber en la Iglesia La Luz del Mundo Santa Cena en muchos países, sobre todo los de la zona del Caribe, como decir Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití. En algunos de esos países va a haber Santa Cena como una celebración de recordación de que ese día 14 de febrero naciera aquí, hermanos, en la ciudad de Guadalajara, el apóstol Samuel Joaquín Flores, hijo del apóstol Aarón Joaquín González y de la hermana Elisa Flores de Joaquín. Bien, vamos a hablar, hermanos, un poquito lo que el apóstol en cada 14 de febrero, él, hermanos, recordaba el día de su nacimiento y la fecha, hermanos, en la que Dios le dio, hermanos, la vida aquí sobre la faz de la tierra, estando ahí, hermanos, presente el apóstol Aarón Joaquín y algunos hermanos, y algunos también de sus hermanos que ya, pues, el hermano Santiago Joaquín, para esa, hermanos, fecha, pues ya tenía algunos 7, 8 años, igual las hermanas de más abajo, la hermana Rebeca, hermana Ana María Joaquín, ya también eran niños, pero ya estaban con vida. El apóstol Samuel Joaquín fue el séptimo hijo del matrimonio del hermano Aarón y de la hermana Elisa. Bien, dijimos, nació aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Allá, hermanos, en la calle número 46, aquí de Guadalajara, y en una casa
que el apóstol Aarón Joaquín, hermanos, rentaba para hacer las oracioncitas en el número 224, calle 46, número 224. Ahí, hermanos, ya había para ese año 1937 algunos hermanos y algunas hermanas. Ya se hacían las reuniones, hermanos, por ahí en un lugarcito para las oraciones, tanto para en ese entonces ya la de 9 y la de en la tarde. También ahí tenía el apóstol Aarón Joaquín una pequeña, hermanos, habitación para pues él y para su familia, su esposa y sus hijos que estaban pequeños todavía. Él, el apóstol, estuvo ahí, hermanos, presente, y también unas hermanas que entonces se dedicaban, pues, como decimos aquí en México, ayudar a las mujeres en su parto. Se les llamaba parteras. No eran doctoras, hermanos, con título, pero así se les llamaba, las parteras. Cuando alguna mujer se iba a aliviar, llamaban a una de esas mujeres parteras para que ayudaran a aquella mujer en su parto. Estaba la hermana Luz Sandoval, ya bautizada, hermana de la Iglesia del Señor, y también la hermana Marcelina González, una hermana también que tenía ese oficio de partera y que a eso se dedicaba. Y cuando la hermana Elisa se iba a aliviar ese día, 14 de febrero del año 1937, ellas fueron ahí para ayudar a la hermana en aquel momento difícil, en aquel momento, hermanos, del parto, en aquel momento de dar a luz a un nuevo ser a este mundo. Pero, hermanos, ya al llegar el momento se complican, hermanos, las cosas, se complica la situación, como en muchas veces que hay un nuevo nacimiento. A veces es muy normal, a veces hay muchas complicaciones por la salud, a veces de la mujer, de la que va a ser madre, o a veces por la salud del ser que va a nacer. Y ahí, hermanos, hubo doble, hermanos, dificultad, doble problema. En primer lugar, al dar a luz, la hermana Elisa se puso, hermanos, muy grave, demasiado, hermanos, grave, a las puertas, hermanos, de la muerte. Se puso la hermana Elisa Flores y casi, hermanos, agonizaba la hermana cuando dio a luz. Aquellas hermanas que ayudaban en el parto tomaron aquel fruto que había nacido y por allá, hermanos, lo pusieron, hermanos, pues en algún lado, en alguna camita por allá, para entre las dos atender a la hermana Elisa, que se había puesto muy grave. No le hicieron caso al bebé que había nacido. Las dos inmediatamente, hermanos, se fueron con la hermana Elisa para ayudarla en su gravedad, para reanimarla, para que no, hermanos, dejara de existir. Le hablaron al apóstol Aarón Joaquín, que estaba afuerita esperando, él y sus hijos, algunos hermanos y algunas hermanas que le acompañaban también en esos casos o en algunas enfermedades, que estaban también ahí afuerita esperando el momento en que las parteras salieran y dijeran que ya había nacido, hermanos, aquel niño, aquel bebé. Pero abren la puerta, hermanos, aquellas
parteras y le dicen al apóstol, al hermano Aarón, que la hermana Elisa estaba muy grave. No mencionaron al bebé que habían tomado y lo habían puesto por ahí aparte. Mencionaron ellos a la hermana Elisa que estaba muy grave, a punto de fallecer, a punto de morir. Entra, hermanos, el apóstol Aarón Joaquín y ve la situación de la hermana Elisa en esa gravedad que ella, hermanos, tenía después del parto, después de dar a luz. Y el apóstol, hermanos, Aarón Joaquín, a los hermanos que estaban, hermanos, afuerita, a sus hijos, a la familia, pues les dice que la hermana Elisa estaba muy grave, que iban a hacer una oración, que todos se hincaran para pedirle a Dios por la salud de la hermana Elisa. Hasta entonces no habían tomado en cuenta al fruto, al bebé, al que había nacido. Allá estaba, hermanos, alejado, allá separado, olvidado. Y se abocaron todos en la hermana Elisa. El apóstol Aarón Joaquín, hermanos, arrodillado, hermanos, delante de Dios. La hermana Luz, que estaba ahí con él, y la otra hermana Marcelina, que también estaba ahí con él, se hincan y empiezan, hermanos, a orar, a orarle a Dios por la salud de la hermana Elisa, que estaba, hermanos, a punto, hermanos, de morir. Ya, hermanos, hace su oración el apóstol Aarón Joaquín, diciéndole al Señor que, pues, que él estaba conforme con que se hiciera la voluntad de Dios, que si él quería quitarle la vida a su esposa, pues que así fuera, pero que si él quería darle un tiempo más de vida, hermanos, a su esposa, a la hermana Elisa, pues que estaba en él, estaba en Dios, siempre sujeto el apóstol Aarón Joaquín a que se hiciera la voluntad de Dios. Terminan, hermanos, de hacer la oración el apóstol Aarón Joaquín, las hermanas ahí parteras, y por la parte de afuerita, hermanos y hermanas que estaban, y los niños, los hijos del apóstol Aarón Joaquín, hermano Santiago, la hermana Rebeca, la hermana María, que eran los más grandes, aunque estaban todavía pequeños, 8 años, 10 años, 6 años. Pero ahí, hermanos, se hizo una oración ferviente comandada por el apóstol Aarón Joaquín. Y, hermanos, después de la oración, la hermana Elisa empieza a mejorar. Empieza ya, hermanos, a respirar, hermanos, bien. Empieza a componerse, porque Dios oyó esa oración del apóstol Aarón Joaquín. Y ya empieza una mejoría en ella después de aquella oración. Mirando aquellas hermanas parteras y mirando el hermano Aarón, que la hermana Elisa, después de la oración, había mejorado, que Dios le había, hermanos, dado todavía la vida después de estar casi a las puertas de la muerte muy grave, pues ya que vieron que ella estaba un poco mejor, entonces sí, vuelven sus ojos al bultito que estaba ya olvidado, al niño que había nacido, al ser que la hermana Elisa había dado, hermanos, a luz. Y lo toman, hermanos, aquellas hermanas parteras, decíamos la hermana Luz Sandoval, la hermana Marcelina González, lo toman en sus brazos, y al tomarlo en sus brazos notan que aquel bebé, aquel niño, aquel recién nacido estaba muerto, que no respiraba, no había en él aliento de vida, estaba inerte el bultito aquel, sí, cobijado ahí con alguna cobijita, que en cuanto nacen los cobijan, ahí estaba, hermanos, pero inerte, estaba muerto. Nadie había prestado atención a él por la gravedad de la hermana Elisa. Se fueron sobre la hermana Elisa, sobre la madre, olvidando al recién nacido.
Y ya cuando le dan atención al recién nacido, después de la mejoría de la hermana Elisa Flores, se dan cuenta de que aquel recién nacido no tenía vida, estaba muerto. Ya le dicen al apóstol Aarón Joaquín ahí presente que el bebé, el recién nacido, no respiraba, no tenía vida. El apóstol Aarón Joaquín se los pide a aquellas hermanas parteras, lo toma, hermanos, en sus brazos el apóstol Aarón Joaquín, y él mismo constata, él mismo se da cuenta de que aquel recién nacido no respiraba, estaba muerto, que no tenía vida. Lo habían descuidado pues algún tiempo, ¿qué diremos? A lo mejor media hora, una hora o más tiempo para atender a la hermana Elisa en su gravedad. Por allá lo habían dejado, nadie había hecho caso de él y el recién nacido, el bebé, estaba muerto, no tenía vida. Ya, hermanos, el apóstol Aarón Joaquín, después de haber orado por la hermana Elisa y que la hermana Elisa mejoró bastante, lo toma, hermanos, en sus brazos, invita otra vez a aquellas hermanas, Luz y a la hermana Marcelina, para que pues se encaran para hacer una oración, ya no por la hermana Elisa, ahora por el niño que había nacido y que estaba muerto. Y también invita a los hermanos y algunas hermanas que van afuera con los niños del apóstol y de la hermana Elisa, los invita para que ahora hagan una oración más, pero ya no por la hermana Elisa, que ya estaba muy mejorada, sino ahora por el bebé que había nacido, que no tenía vida, que estaba muerto, no había respiración en él. Se hincan las hermanas, se hincan los hermanos que estaban afuerita de la puerta en algún patiecito, los niños también, hermanos, hijos del apóstol Aarón Joaquín. El apóstol Aarón Joaquín se hinca también teniendo aquel bebé, aquel cuerpo inerte en sus brazos. Y, hermanos, empieza la oración ahora por el recién nacido, y empieza el apóstol Aarón Joaquín otra vez a decirle, hermanos, a Dios algunas palabras. Señor, mi Dios, Padre mío, mi hijo que ha nacido hoy está muerto, no tiene vida, no respira. Si tú así, le dijo, lo quieres, yo obedezco. Yo respeto tu voluntad. Pero le dijo el apóstol Aarón Joaquín, intercediendo por aquel pequeño, por su séptimo hijo. Pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, tú puedes darle la vida. Tú puedes hacer que viva. Le estaba hablando al dueño de la vida, al dueño de las almas de todo ser humano. Y le hizo una promesa. Señor, si tú le das la vida, si tú le devuelves su alma, si el niño vuelve a vivir, yo lo ofrezco, dice, será para tu servicio. Toda su vida te servirá, será para tu servicio. Y orando, hermanos, él, y orando las hermanas, y orando los niños, hijos del apóstol, orando hermanos y hermanas que estaban afuera, no muchos, 5, 10 serían, no estaba muy grande la iglesia todavía, orando ellos, el apóstol Aarón Joaquín se inclina, hermanos, hacia aquel pequeño, y hermanos,
como que pega sus labios con los labios de aquel pequeño, invocando el nombre, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando, hermanos, termina esa invocación y el apóstol retira sus labios de los labios de aquel pequeño empezó a llorar. Aquel pequeño empezó a vivir otra vez. Aquel pequeño volvió a la vida y empieza a llorar y llorar y llorar. Ya, hermanos, el apóstol se lo da, hermanos, a las hermanas que estaban ahí parteras para que sigan haciéndole, hermanos, su aseo y lo que, hermanos, sigue después del nacimiento, pero ya se los da llorando, ya se los da con vida el apóstol Aarón Joaquín. Aquel niño volvió a la vida por la oración del apóstol. Todos sabemos, hermanos, después que por haberlo demandado a Dios, por haberle dado Dios una vez más la vida, el apóstol Aarón Joaquín lo llama Samuel. Samuel significa bíblicamente demandado a Dios, o sea, pedido a Dios. El apóstol Aarón Joaquín se lo pidió a Dios que le volviera a dar la vida y Dios le dio la vida. Y así, hermanos, ese nombre le puso Samuel, demandado a Dios, pedido a Dios. Conocemos su historia, hermanos. De ahí en adelante, hermanos, vivió el apóstol Samuel Joaquín más, hermanos, de 70 años de vida. La hermana Elisa Flores también, después de aquel momento del año 1937, también vivió más de 30 años, todavía, hermanos, con vida, hasta que durmió rodeada de su familia en los brazos del Señor. Y el apóstol Samuel Joaquín, hasta que durmió, también rodeado de su familia, de sus hijos, su esposa, sus hijas, y la iglesia, hermanos, ya muy numerosa en el año 2014. Testimonio para la gloria de Dios. Ese testimonio nos lo platicaba el apóstol Samuel Joaquín Flores cada 14 del mes de febrero de cada año, que venía la mayoría de los ministros y mucha iglesia para regocijarse en el cumpleaños del apóstol Samuel Joaquín Flores. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. Bien. ¿Hay algunos mensajes? Parece que hay hermanos que siguen esta transmisión. Sí, hay algunos hermanos. HPTV Internacional, dice el hermano, los hermanos Larios, agradece a la audiencia, agradece por estar en sintonía con sus programas. Hermano Cirilo Ramírez de hermosa provincia. Leida Salazar, La Paz de Dios. Bonito programa. Saludos desde Delaware, allá en los Estados Unidos. Dios bendiga esa iglesia de Delaware, a esa ciudad y a esa nación de Estados Unidos. Amada Ramírez Olvera también manda saludos desde hermosa provincia. Dios bendiga la familia de la hermana Amada, sus hijos, en el nombre del Señor. Milka Eunice Cortés Meléndez, Dios los bendiga, bonito programa. Joseph Larios, saludos mi hermano Cirilo, por compartir tantas experiencias y testimonios. Josué Larios, hermosos testimonios. Dios lo bendiga, hermano Cirilo. Venancio Guerra, La Paz de Dios, saludos desde Panamá. Dios bendiga Panamá, donde ha crecido la iglesia del Señor. Muchas veces pasamos. La otra vez dimos en el programa el inicio de la obra en Panamá. Con el tiempo lo volveremos a dar. Dios bendiga a la República de Panamá en el nombre del Señor. Sar Loza, La Paz del Señor, saludos de Jico, Veracruz. Dios bendiga grandemente ese estado de Veracruz en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir, hermanos, con nuestro programa. Como decíamos y repetimos, es ahora cambio de horario.
De aquí en adelante, para comodidad de los hermanos, ya después del servicio, en toda la mayor parte del continente americano, será esta hora 9 de la noche. Ya están los hermanos en su casa, algunos están cenando. Pues ahí miren, vean, pongan el programa HPTV Internacional con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez, Vivencias, Vivencias. Se ve, ahí está donde se ve YouTube, Facebook y los que mencionamos antes. Bien, vamos a continuar ahora un testimonio del apóstol ya Samuel Joaquín Flores. Por los años 80, hermanos, principios de los años 80, una maravilla que Dios hizo en esa familia, hermano, santa del apóstol Samuel Joaquín Flores. Bien, estando el apóstol Samuel Joaquín de gira, él, hermanos, hizo cientos, hermanos, de giras desde que tomó su ministerio, como el apóstol Nazón Joaquín también, desde que tomó su ministerio, empezó a recorrer el mundo. El apóstol Samuel Joaquín no recorrer el mundo. Cuando él tomó su ministerio, había, hermanos, solo aquí en México, algunas 2, 3 iglesitas en Estados Unidos y alguna por allá en Guatemala, El Salvador. Más no había. Pero él empezó, hermanos, a trabajar, a recorrer las iglesias. A tu hermano le tocó andar en muchas giras, las que se hacían por el Pacífico, recorriendo todas las iglesias del Pacífico hasta Tijuana y Los Ángeles. Se hacían hacia el sur, Veracruz, hasta Mérida. Se hacían por acá, hermanos, hasta Ciudad Juárez. En esa ocasión, los años 80, principios de los años 80, el apóstol Samuel Joaquín quiso, hermanos, ir a visitar las iglesias de Coahuila, dándole una gran importancia a la iglesia más grande que había en Coahuila, la iglesia de Torreón, que empezó en una colonia que se llama Moderna, con un templecito chiquito, pero después los hermanos compraron un terreno muy grande, donde se hizo una pequeña colonia de hermanos y se hizo un grande templo ahí para la gloria del Señor. En tiempos por allá del hermano Joaquín Chi, los años 70, se hizo, hermanos, ahí una gran construcción con una torre, hermano, muy grande y un templo hermoso ahí en Torreón, Coahuila, en la colonia Carolinas. Ahí está el colonia Carolinas. El varón de Dios quiso, hermanos, visitar a esos hermanos y allí en Carolinas, pues reunir a los hermanos de gran parte del estado de Coahuila, sobre todo iglesias ahí cerquitas como Santa Fe, como Matamoros, de ahí de Torreón, La Moderna, Lázaro Cárdenas, Gómez Palacio, que está pegado a Torreón, Durango, juntó algunas iglesitas ahí para, pues, él saludarlas, hacer su presentación y hablar la doctrina que Dios, hermano, le daba. Y citó a esas iglesitas un domingo para él presentarse en la escuela dominical. En la escuela dominical. Él llegó, hermanos, más o menos miércoles, jueves, para estar ahí. Algunos hermanos ministros también presidiendo antes de su presentación del domingo las oraciones, la de 5, algunas hermanas la de 9, en la de 6, el servicio de jueves, antes del domingo. Animar a la iglesia, animar a los hermanos para que estuvieran todos presentes el día de la presentación apostólica. Pero, hermanos, unos 2 días antes del domingo, le hablan de Monterrey, Nuevo León. Recibe una llamada de Monterrey, Nuevo León. Y en esa llamada de Monterrey, Nuevo León, le dan una noticia mala. Dicen, apóstol del Señor, su hijo Asael Joaquín sufrió un grave accidente. Iba en un automóvil, un choque, él salió disparado por el vidrio delantero
y se estrelló en la cinta asfáltica, en la carretera. No hay esperanzas de vida para él, le decían. El apóstol Samuel Joaquín recibe esa llamada grave. Era un miembro de su familia. Y hermanos, lo que hace el apóstol es, hermanos, mandar a la hermana Eva, su esposa, que de Torreón se fuera a Monterrey. Son unas 5 o 6 horas de camino. Hay que ir por Saltillo y de ahí a Monterrey, para que viera pues la situación del hermano Asael y que estuviera pues ahí, hermanos, al pendiente, informándole sobre la situación, la gravedad. La manda la hermana Eva, pero él no se mueve de ahí, se queda en Torreón. Tenía un compromiso espiritual, tenía un compromiso con Dios, tenía un compromiso con la iglesia del Señor, porque todas las iglesitas de ahí, incluyendo la iglesia ahí de Carolinas, era la más grande. Para entonces, en ese entonces ya tendría unos 500 hermanos esa iglesia, 400, era iglesia ya grande, la más grande de todo el estado de Coahuila. Él tenía el compromiso de que iba a hacer su presentación el domingo, ahí con los hermanos de Hermanos Torreón en el estado de Coahuila. Entonces, el apóstol, ante esa noticia mala y grave, no se mueve. Mandó a la hermana Eva y él se quedó ahí. Pasa el sábado, se llega el domingo y él con esa pena, hermanos, ya que traía dentro de saber que su hijo estaba grave, que no le daban esperanzas de vida después de ese gravísimo accidente, él se levanta delante de la iglesia de Torreón el domingo a las 10 de la mañana, hace su presentación, lleva su escuela dominical cumpliendo con su responsabilidad, cumpliendo con su compromiso, cumpliendo, hermanos, con la iglesia, hace su presentación. La doctrina se la habla a la iglesia, hermanos, de Torreón. Su tema, hermanos, que él traía, habla con ellos. Termina a las 12, 12:30 su escuela dominical. Y ya, hermanos, terminando la escuela dominical, pues siempre se le hacía algún tecito, algún pequeño desayuno, almuerzo, ya a esa hora, saliendo de la escuela, hermanos, dominical, ya se le invita ahí a un comedorcito ahí en Carolinas con los ministros que él llevaba y que le ayudaban también en su presentación. Ya, hermanos, en el convivio les dice el apóstol Samuel Joaquín a los hermanos encargados que iban con él, había pastores ahí, y al hermano ministro de ahí mismo de la iglesia, ¿no? de Carolinas, y algunos hermanos que pues se meten siempre al comedor ahí. Ya les dice, hermanos, dice, ya cumplí con mi compromiso con la iglesia, con mi responsabilidad. Ya hace 2, 3 días me hablaron que mi hijo sufrió un accidente muy grave, pero no me moví de aquí. Quise estar en la escuela dominical con ustedes, pero ya cumplí, les dijo el apóstol. Ya estuve, ya les hablé. Ahora dice, ya me voy a ir a Monterrey a ver a mi hijo, a ver cómo está mi hijo después de ese accidente. Y se va después de haber cumplido con su deber con Dios y con la iglesia. Toma, hermanos, su auto y se va a Monterrey, Nuevo León, para ver, hermanos, el estado de su hijo. Llega a Monterrey, ya lo estaban esperando a él, porque, hermanos, ya no había vida en el hermano Asael, hermanos Joaquín. Su choque, su caída contra el pavimento fue, hermanos, en la cabeza, en el cerebro. No había, hermanos, ya vida en el hermano Asael Joaquín.
que tendría unos 22, 24 años, jovencito todavía, no era muy grande el hermano Asael. Y ya, hermanos, llega él y le llaman a él y a la hermana Eva para que pues vayan ahí a reconocer el cuerpo de su hijo. Cuando ocurre algo así, llaman a un familiar, al padre, al hijo, o al hermano, o a los dos, para que vayan a reconocer el cuerpo de una persona que en un accidente, pues, pereció, falleció. Ya, hermanos, se encamina el apóstol Samuel Joaquín y la hermana Eva García de Joaquín. Voy a hacer una aclaración. Este testimonio lo dio la hermana Eva García de Joaquín. Testimonio que te estoy dando, la hermana Eva García de Joaquín, ahorita viuda de Joaquín, todavía vive, es testigo de esa maravilla de Dios. Bien, llegan, hermanos, ahí donde están, hermanos, pues en Monterrey son ciudades grandes, hay accidentes, hermanos, todos los días, día y noche hay, hermanos, accidentes, son metrópolis, son ciudades de muchos millones de habitantes. Y ya, hermanos, los llevan a los dos, al hermano Samuel y a la hermana Eva, abajo a reconocer ahí en una cama, ahí el cuerpo, hermanos, del hermano Asael, inerte ya, hermanos, ahí, hermanos, ya sin vida, para que lo reconociera. Cuando llega la hermana Eva y llega el apóstol Samuel Joaquín, llegan a ver el cuerpo del hermano Asael y lo ven, lo reconocen que era él, era su hijo, era él, ya tenían 20 y tantos años viviendo, hermanos, con él. Sí, era su hijo. Ya estaba también casado en ese entonces. Parece que tenía algún hijo, el hermano Asael estaba casado. Bien, reconocen, hermanos, el cuerpo y la hermana Eva García de Joaquín, creyente en la autoridad apostólica, muy creyente en la autoridad apostólica, estando allá ante aquel cuerpo y los médicos ahí que estaban enseñándoles aquel cuerpo, porque lo llevaron para que vean aquel cuerpo, le dice unas palabras al apóstol Samuel Joaquín. Ella reconocía que en el apóstol había una grande autoridad y que esa autoridad el Señor les había dicho a sus apóstoles que lo que ataran aquí sería atado en el cielo. Y muchos apóstoles y profetas también le pidieron a Dios milagros y el Señor los hizo. Cristo mismo le pedía milagros a Dios cuando resucitó a Lázaro. Le dio gracias a Dios. Dios sabía que tú me ibas a oír y resucitó Lázaro. Así también la hermana Eva creía que el apóstol Samuel Joaquín tenía esa misma autoridad apostólica y le dice ahí frente al cuerpo de el hijo que estaba inerte, sin movimiento, le dice con las palabras de confianza, como se hablan entre los matrimonios o nos hablamos entre los matrimonios, Samuel, Samuel dice, tú puedes, tú tienes autoridad. Y otra vez le repite Samuel, dice, tú puedes. El apóstol Samuel voltea, hermanos, a verla, a ella, a su esposa ahí presente y el cuerpo inerte ahí, hermanos, enfrente de ellos. Y acepta aquellas palabras de imploración,
de la hermana Eva García de Joaquín y le dice unas palabras a aquel cuerpo inerte, aquel cuerpo que no se movía, aquel cuerpo sin vida. Después de que la hermana Eva le dijo eso, Samuel, tú puedes, tú tienes autoridad. Le dice a su hijo unas palabras con voz de autoridad, con voz fuerte. Hijo, si me estás oyendo, levanta la mano derecha. Así le dijo esas palabras. Hijo, si me estás oyendo, levanta la mano derecha. Y aquel cuerpo inmóvil, aquel cuerpo sin vida, aquel cuerpo, hermanos, que ya solo quedaba reconocerlo para que lo entregaran y llevarlo, hermanos, a sepultar. Aquel cuerpo empieza, hermanos, empieza a querer hacer movimientos, hermanos, no rápidos, no, leves, leves, queriendo levantar la mano, hermanos, derecha. Hubo movimiento en esa mano al quererla levantar por la autoridad, la palabra de autoridad que el apóstol Samuel Joaquín le dijo, hijo, si me oyes, levanta la mano derecha. Y aquel cuerpo empezó a querer, hermanos, en aquella debilidad, en aquella agonía, querer levantar la mano derecha. Cuando los médicos que estaban ahí con el apóstol y con la hermana Eva vieron que había movimiento en su mano derecha ante la voz del apóstol que le había dicho esas palabras, inmediatamente, hermano, los médicos se abalanzaron hacia él. Tiene vida, está vivo. Y se abalanzan, hermanos, hacia el cuerpecito, al cuerpo del hermano Asael, y empiezan, hermanos, ya con los medios que tienen ellos a reanimarlo más y más y más, hasta que aquel cuerpo vuelve completamente a la vida, completamente a la vida. Todos los miembros de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo en la Verdad de aquellos años, fuimos testigos de que ya duró un tiempo allí en Monterrey, pues en hospitales, con médicos, en operaciones, y que al tiempo lo trajeron a la ciudad de Guadalajara, y que aquí en la ciudad de Guadalajara vivió muchos años el hermano Asael Joaquín García por la oración apostólica. De ahí, hermanos, el apóstol Samuel Joaquín puso esa consagración que hasta la fecha hay de nada más que en aquel entonces él la puso 8:30 a 9 de la noche. Siempre se hacía oración por el hijo del apóstol Asael Joaquín García. Ahora ya se cambió a las 8 de la noche y se hace oración por el apóstol San Joaquín, pero fue el principio de la consagración de 8. La enfermedad, el convalecimiento del hermano Asael Joaquín, hijo del apóstol Samuel Joaquín, que él invitó a la iglesia para que esa consagración se hiciera en aquel entonces especialmente por él. Ya, hermanos, no hace mucho, que diremos 5 o 6 años, acaba de dormir el hermano Asael Joaquín. Pero Dios le permitió, hermanos, 20, 30 años más de vida después de aquel accidente y después de que el apóstol Samuel Joaquín, con las palabras de autoridad, le dijera esas palabras: hijo, si me oyes, levanta la mano derecha. Y aquel cuerpo inerte le empezó a levantar. Todos los médicos se fueron ya, hermanos, sobre él, porque vieron en aquel cuerpo señales de vida que ellos no habían visto
Por eso estaban ahí parados sin hacer nada. Vieron señales de vida, se abalanzaron, hermanos, hacia él y Dios le permitió vivir muchos años más al hermano Asael Joaquín por la autoridad del apóstol Samuel Joaquín con aquellas palabras. Testimonio que daba muchas veces la hermana Eva García de Joaquín. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes y tal? A ver, ponle. Se ha terminado, hermanos, el programa. Aquí están. Parece que hay más mensajes. Sí, hay más, muchos irá. Sarlosa, la paz del Señor, salud desde Jico, Veracruz. Raquel Sandoval, saludos desde Costa Rica. Dios bendiga Costa Rica. Daremos un testimonio también de Costa Rica. Fuentes de Cruz, saludos desde El Salvador. Dios bendiga El Salvador. También daremos más testimonios del Salvador. Los hemos dado. Yair Colorado Ramos, Dios les bendiga. Hermosos testimonios, saludos desde San Juan del Río, Querétaro. Dios bendiga San Juan del Río. Saludos desde El Salvador, San Miguel de la hermosa provincia. Hemos dado testimonios de allí. Volveremos a dar de San Miguel, allá, hermanos, en El Salvador, en el nombre del Señor. Lili Rodríguez, saludos desde Puebla. Dios bendiga Puebla. Allí hemos estado unas 2 veces en el estado de Puebla. Dios bendiga el estado de Puebla. Dios bendiga, hermanos, a todos los que en esta noche nos oyeron. HPTV agradece su fiel sintonía. Agradecemos a los hermanos, hermanas que nos vieron, nos oyeron, los que nos mirarán después, a los hermanos Larios, al hermano Abisaí que está atrás de las cámaras, a mis nietos que aquí me ayudan. Agradecemos a todos y agradecemos a Dios por volvernos a dar la oportunidad de estos testimonios. Seguiremos dándolos cada jueves, pero en horario de la noche, 9 de la noche, para la gloria del Señor. A todos, a todas, la paz de Dios sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. Se despide su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Dios los bendiga.